Soy Víctor del Pozo y bueno, pues vengo a hablar del Sillón del Diablo, del libro y de la leyenda, porque ¿cuántos de aquí sois de Valladolid? Imagino que todos. Creo que todos. Vale. ¿Y cuántos habéis estado alguna vez en Fabionelli? En el museo de Valladolid que se parece a Fabionelli. Levantad la mano, no seáis tímidos, vamos a hacer esto un poco participativo. Bueno, unos cuantos, ¿no? Os habrá gustado mucho la exposición, pero seguro que entre todo lo que habéis visto, algunos, porque tampoco es que estén muy señalados, pero habéis visto un sillón especial que es el Sillón del Diablo. Tienen con un cartelito ahí que indica pues, que no es un sillón normal, aunque no está muy remarcado, pero vemos Sillón del Diablo y uno dice que esto no es un sillón normal. ¿Cuántos conocéis la leyenda? ¿No la conoces? Ah, la conocéis. Pero por ahí sí la conocéis, ¿no? Bueno, pues por ahí no. Sí, sí. Allí sí. Yo no. Sí. O sea, conocemos todos, no nos la va a contar, hombre. Bueno, la Yo no contaré me la sé, la historia. La contaré igualmente porque hay unos cuantos que no. Con que haya uno ya sirve. Bueno, la leyenda del Sillón del Diablo, que yo creo que es la más famosa que tenemos, por antonomasia, y es muy conocida por mucha gente, pero eso no es lo sorprendente es lo contrario, es que es desconocida por otra mucha. Entonces, quien no la conozca, que no se sienta culpable, porque yo creo que la cosa está ahí mitad y mitad. Si hago una encuesta a pie de calle, seguro que la mitad de la gente la conoce y la otra mitad no. Eso la convierte en la más famosa porque, si hablamos del resto, yo no quiero ya ni pensar. A lo mejor la cosa queda 33, 66 o peor. Pero siendo nuestra leyenda más famosa, todavía es muy desconocida. Entonces vamos a intentar hoy, entre los que estamos aquí, conocerla un poquito más. La leyenda nos traslada al siglo XVI, al año 1550. Es un año muy especial para Valladolid. Luego hablaré un poquito de cómo era el Valladolid de la época. A mí me gusta mucho recrearme en cómo era la ciudad en esa época, porque yo creo que era nuestro momento de máximo esplendor histórico. Yo creo que ahora Valladolid está surtiendo un renacer en estos años, y espero que la tendencia siga, pero no nos engañemos, nuestro mejor momento fue el siglo XVI, cuando éramos capital de la corte y cuando éramos capital del imperio donde no se ponía el sol y todas esas cosas, que mucha gente cree que éramos capital de España, pero en ese momento no lo éramos. Éramos capital de la corte era itinerante. Allá donde estaba el rey, estaba la capital del país. Vamos a decir, es que el concepto capital del país nos estilaba. Era capital de la corte. Luego, años después, con Felipe IV sí fuimos capital de España, pero vamos, fue muy poco tiempo. Y esa es otra historia que no vamos a hablar aquí. Pues nos situamos en el año 1550, nuestro momento de máximo esplendor histórico, y en ese año llega a Valladolid un joven estudiante que se llama Andrés de Proaza. Este hombre, que era portugués, vino desde Lisboa, imagino, que tampoco se sabe mucho su procedencia. También es lo que tienen las leyendas, ¿no? Que nos van desgranando algunos datos, pero tampoco nos cuentan todo. Al ser una leyenda, no es un personaje documentado históricamente y no podemos saber qué día nació ni dónde nació. Simplemente sabemos que es un estudiante portugués. Insisto que algunas fuentes dicen que de Lisboa. Vamos a jugar con eso, con los datos que tenemos. Este hombre vino a Valladolid a estudiar medicina en nuestra universidad, ¿vale? Lo que hoy es la UBA, la Universidad de Valladolid. La Universidad de Valladolid estaba situada únicamente en lo que es la plaza de la universidad. Es decir, no era como ahora, que parece que es dueña de media ciudad, tiene un montón de edificios por todos los sitios, y hay facultades, hay centros de estudio, aularios, hay todo tipo de edificios administrativos. En aquel entonces era la plaza de la universidad, pues ahí estaba. Luego, insisto, os diré un poquito cómo sería el lugar, porque tampoco tenéis que imaginar la fachada barroca que tenemos ahora, que nada que ver con eso es muy posterior. Este hombre vino a estudiar medicina a Valladolid. ¿Por qué? Pues porque Valladolid era pionera en una cosa, y éramos el único sitio, por lo menos de España, donde permitíamos hacer disecciones de cadáveres. En el resto de lugares, cuando se estudiaba medicina, utilizaban reproducciones en cera, utilizaban dibujos, utilizaban maquetas, pero nunca utilizaban personas, cadáveres, cuerpos que solían provenir de ahorcados, de ajusticiados o de gente que no reclamaba a nadie, solían utilizarlos para eso. Aquí en Valladolid cuando se permitió. ¿Por qué se permitió en Valladolid? Pues porque teníamos un médico, el doctor Rodríguez de Guevara, que le pidió permiso al rey, Carlos I, para poder hacer esas disecciones de cadáveres y estudiar medicina. Él había estado estudiando fuera, y cuando regresó a España dijo, oye, me gustaría hacer esto, y el rey se lo concedió. Estaba prohibido anteriormente, y por eso no se hacía, por una bula papal. El Papa Bonifacio VIII había sacado una bula, en 1300 y pico, y había dicho, está prohibido, 1300 y pico, no, 1290 y algo, casi 1300, pero no, 1200 y mucho. No sé si era 1299, había dicho, está prohibido diseccionar cadáveres. Las razones por las que las hizo son varias. Algunas eran para cortar ciertos rituales que tenían los teutones, otras eran a lo mejor razones ideológicas. Bueno,
Estaba prohibido. Y a Carlos I se le autoriza hacer disecciones de cadáveres en Valladolid. Bueno, entonces en 1550 hay una oleada de médicos que vienen a estudiar medicina a Valladolid y entre ellos Andrés de Proaza. Quiero que penséis ahora, vamos a dejar a Andrés de Proaza aparte y quiero que penséis simplemente en una madre que en plena noche echa en falta a su hijo. ¿Vale? Dejamos a Andrés de Proaza de lado y una madre echa en falta a su hijo. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Un niño de 10 años. Las malas lenguas señalan la casa del médico, la casa de Andrés de Proaza. ¿Qué le pasaba al médico? Pues que para empezar era judío y en esa época ya sabéis que no estaba bien visto. Estamos hablando del Renacimiento, una época de muchas guerras religiosas, de muchos... Bueno, no estaba bien visto. Entonces, le señalan a él, la policía entra en su casa, los vecinos lo que decían es que las aguas se teñían de rojo al pasar por allí, los vecinos decían que salían gritos, los vecinos decían que salían extrañas luces. Cuando la policía entra, se encuentran que efectivamente el niño estaba en esa casa. Entonces, las malas lenguas, aunque habían señalado ahí, pues en este caso no se habían equivocado. Y el niño estaba allí, pero no estaba bien. O sea, no le tenía secuestrado, le tenía muerto. Había asesinado al niño. Se había dedicado a experimentar con él. Había secuestrado al niño y había experimentado con él. Por lo que explicó él, no le servía lo que estaba aprendiendo en la escuela. Es decir, él iba a la universidad, diseccionaba cadáveres, pero él quería probar en un cuerpo vivo. Él quería probar nuevas técnicas, hacer nuevos descubrimientos con un cuerpo vivo. Y lo que estaba experimentando en la universidad con cadáveres, pues no le era suficiente. Hasta aquí tenemos un caso de un crimen del siglo XVI, un crimen muy antiguo, escalofriante, un niño, pero todavía no se ha puesto un poco paranormal el asunto. El problema está cuando a este hombre, evidentemente le arrestan, le llevan a la Inquisición, pasa a manos de la Inquisición, porque confiesa que todo lo ha hecho movido por el diablo, que el diablo es quien le ha hablado, el diablo es quien le ha estado diciendo en todo momento lo que debía hacer, le ha ido guiando, corta aquí, hace esto otro, consigue un niño, todo lo ha hecho guiado por el diablo. Y el diablo se le presentaba cada vez que se sentaba encima de un sillón. Tenía un sillón frailero. Para los que no sepáis lo que era un sillón frailero, yo reconozco que antes de conocer la leyenda tampoco lo tenía muy claro. Eran unos sillones bastante anchos que solían estar en los monasterios y que se llama así, bueno, por eso, por su anchura, porque los frailes, pues, delgados, pues no eran, ¿no? Entonces, eran sillones fraileros. Aunque no solamente estaban en monasterios, también era posible encontrarlos en casa de gobernadores y de gente importante de la época. Debían ser sillones muy caros. Pues Andrés de Proaza tenía uno de esos sillones. Él alegó, o dijo, que se lo había dado un nigromante navarro. Navarra era el lugar de las brujas, sobre todo es la tierra de las brujas. Y que cada vez que se sentaba ahí, pues eso, el diablo se aparecía, hablaba con él y le decía qué debía hacer. Evidentemente la Inquisición dijo, este hombre hay que matarle. Allí no andaban con tonterías, le condenaron a muerte. Y antes de morir, que aquí también la historia nuevamente se bifurca, más que la historia de la leyenda se bifurca, hay gente que dice que murió en la hoguera, hay gente que dice que murió en la horca, bueno, pues hay cada uno que crea lo que más le guste. Pues antes de morir ejecutado, él lanzó una amenaza, o más bien una maldición. Él lanzó una maldición que dijo, todo aquel que se siente en el sillón 3 veces sin ser médico, o todo aquel que intente destruirlo, morirá. A ver, a mí me cuentan eso hoy en día, y a lo mejor pues no me lo tomo muy en serio. Pero en la época, cuando contaron eso, pues la gente era muy supersticiosa, pues se asustaron un montón. Dijeron, madre mía, este sillón maldito, te sientas, te aparece el diablo, si encima lo destruyo me muero, si me siento en él me muero. Nadie se acercó a tocar el sillón. Como no se atrevieron a destruirle, dijeron, pues lo subastamos. ¿Vale? Además en los juicios los hacía la universidad, porque era universitario, la universidad tenía que intentar sufragar los costos del juicio, dijeron vendemos todos los bienes de Proaza, incluido el sillón, y así amortizamos el juicio. 3 subastas se hicieron y ninguna hubo compradores, nadie quería unos muebles malditos, nadie quería los muebles de un asesino que había matado a un niño, que se hablaba con el diablo, vamos, eso en la época, no tengo eso en mi casa ni aunque me paguen por tenerlo, entonces nadie lo quiso. Y los muebles acabaron almacenados en un sótano de la universidad. No se atrevieron a destruirlos, así que ahí se quedaron. Pasan los siglos, imagino que los edificios van cambiando, las cosas se llevan de un lugar a otro, y en un momento determinado, mucho tiempo después, muchísimo tiempo después, cuando la ciudad se había olvidado ya de la leyenda, de Andrés de Proaza y del sillón y de todo, aparece un bedel que, rebuscando en un trastero, encuentra el sillón. Y lo primero que pensó es, uy, ese sillón que está aquí abandonado, se le ve de piel, de madera, es cómodo, esto me lo llevo aquí fuera, y cuando tenga que tomarme el bocadillo y hacer un descanso, pues es comodísimo. Así que el hombre lo sacó y lo llevó fuera. ¿Qué sucede? Que el primer día, pues el hombre se fue a su casa tan feliz.
El segundo día pues tampoco pasó nada, pero es que el tercer día, como él no era médico, que era un bedel, pues apareció muerto. No fue una muerte rara, simplemente es una muerte, estaba como dormido, una muerte casi natural, entonces nadie le pareció extraño. Le habían encontrado ahí, pues le ha llegado la hora, le ha dado un infarto, pues vale, ya está, no pasa nada. El problema es cuando retiran el cuerpo, evidentemente queda una plaza vacante de bedel, se contrata un nuevo bedel, y el nuevo bedel pues se encuentra todo como está, incluido el sillón. Ese hombre ya no sabe ni de dónde ha venido el señor, se le encuentra ahí, pues empieza a usarle también. El primer día usa el sillón, el segundo día usa el sillón, y el tercer día el hombre aparece nuevamente muerto. Yo creo que aquí la gente de la época ya se mosqueó un poco. A ver, 2 bedeles en 3 días, muertos en el mismo sillón, aquí hay gato encerrado. Yo también lo habría pensado, ¿eh? Entonces empiezan a investigar un poco qué pasaba. Y es cuando descubren, oye, ¿y este sillón de dónde ha salido? A ver si va a ser el sillón del diablo, y descubren un poco de todo el entramado. La leyenda vuelve a ser recordada y el sillón es castigado. Castigado en el sentido de que ha estado boca abajo, colocado en la capilla universitaria durante un montón de años. De hecho, si vais a ver el museo familiar y vais a ver el sillón, vais a ver que tiene unas argollas, unas arandelas, las patas, que son justo de cuando estuvo colgado. Le han quedado a modo de cicatriz o de marca. Ha estado ahí hasta que la capilla se derribó. La capilla universitaria estaba en la plaza de Santa Cruz, pero no está justo enfrente del palacio. Ahora mismo, si vais a Santa Cruz, en el palacio está la capilla universitaria, en un lateral, nada más entrar, pero es que antiguamente no estaba ahí, estaba justo enfrente, en un edificio que también es de la universidad, pero se llama el edificio Rector Tejerina, a lo mejor alguno lo conocéis, es un edificio administrativo, ahí no se dan clases ni nada por el estilo, pero bueno, es oficinas. En ese sitio, en ese edificio donde estaba antiguamente la capilla universitaria. Se derribó, el sillón quedó libre, o sea, es decir, dijeron, ¿qué hacemos con él? Y se le cedió a la universidad, a Fabionelli. La universidad le cedió a Fabionelli y ahí es donde está desde entonces, con un cordoncito para que nadie pueda sentarse en él. Hasta aquí un poco la leyenda. La leyenda del sillón, que no sé si la conocéis con tanto detalle, la conocéis con menos, pero esta es la que hay. Hay más versiones, insisto, hay muchas variantes, no vamos a ahondar en todas ellas, entonces bueno, yo creo que esta es un poco la más extendida y la más generalizada. Esta leyenda nos ubica en el Valladolid del siglo XVI, como he dicho. Y me gustaría un poco que hagamos todos un ejercicio mental para intentar imaginarnos cómo era ese Valladolid. A mí me ha tocado hacerlo por obligación, yo he tenido que ubicar cada lugar en su sitio para saber cómo era el Valladolid del siglo XVI, y aunque no voy a hablaros de cómo era el Valladolid entero, tampoco sabría el Valladolid entero porque no lo sabe nadie, pero quiero decir que aunque no podría ubicar los que había en cada sitio, pero vamos a repasar algunos de los lugares más emblemáticos de ese Valladolid que sí que aparecen en el libro. Por ejemplo, vamos a empezar por el ayuntamiento del Valladolid del siglo XVI. A lo mejor alguno dice, claro, sí, estaba en la Plaza Mayor y no era el edificio de ahora, era el edificio anterior, porque nuestro edificio tiene 105 años, creo que es de 1910, se inauguró, puede ser, 1910, creo que es. En 1908, sí, el edificio actual, o sea, el ayuntamiento actual se inauguró en 1908. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que había antes, pero no estaba ahí. El ayuntamiento que había anterior se construyó a raíz del incendio, el incendio de la calle Costanilla, que era la calle Platería. Entonces, ¿dónde estaba el ayuntamiento? Pues el ayuntamiento en el año 1550 estaba ubicado en lo que es la plaza de la universidad hoy. Ahí, las primeras reuniones del ayuntamiento se hacían en la colegiata y luego compraron unas casitas de al lado, justo que estarían enfrente, y ahí donde estaba el ayuntamiento. Cuando hubo el incendio de la calle Costanilla, de Platerías, fue cuando decidieron que la plaza del mercado, porque eso era la plaza del mercado, pues que eran las afueras, es irónico, pero lo que es la plaza mayor, que parece que es el centro, en aquella época eran las afueras. Pues decidieron que ahí montaban el ayuntamiento. Pues vamos a imaginarnos entonces un Valladolid que tenía ahí ubicado el ayuntamiento. Vamos a imaginarnos enfrente, porque estamos hablando de la plaza de la universidad, donde estaría el edificio universitario donde vino a estudiar Andrés de Proaza. Andrés de Proaza no estudió en la universidad como la conocemos hoy en día, lo he explicado antes. Hay que imaginarse un edificio bajito, de una planta, con un claustro. Veríamos un claustro, un patio central y alrededor una serie de salas bastante oscuras, imagino con pocas ventanas. No hay más que descripciones, no hay dibujos, no hay planos, pero bueno, se sabe que tenía una capilla, que tenía una serie de aulas y estaban todas distribuidas a lo largo del claustro. O sea, así sería la universidad primigenia y así era donde estudió Andrés de Proaza. Justo enfrente estaría la colegiata de la que han quedado unas pocas ruinas, y enfrente la antigua, que no es como es hoy, porque ha sufrido varias remodelaciones, pero bueno, sería más parecida a la que construiría
el conde Ansúrez. Que bueno, imagino que ya en 1550 sí que había alcanzado casi su forma final, pero bueno, sí que sería distinta como la vemos ahora. Y al lado estarían empezándose las obras de la catedral. La catedral nuestra, yo lo he dicho siempre, si Ken Follett se hubiera querido inspirar en ella, le habría dado para un libro, vamos, como los pilares de la tierra, ni Kingsbridge ni nada, Valladolid. Porque es que hemos tenido 4 intentos de catedral ahí. Ha habido 4 intentos y ninguno de los 4, bueno, ha llegado a buen puerto. De hecho, en 1550 todavía estábamos con el tercero, que tenemos ahora es el cuarto. Se estaba levantando la catedral renacentista y, bueno, pues cuando no llegó, no se acababa de levantar, no se acababa de construir, no había fondos, el proyecto no prosperaba, fue cuando se recurrió a Herrera en 1570 y no recuerdo el año, 1577, 1578, para que levantara la que tenemos ahora, que también quedó incompleta. Entonces, bueno, eso sería justo frente de la universidad. Por detrás de la catedral, muchos lo sabréis, imagino, pasaba el río Esgueva. Porque el río Esgueva, pues no es el río Esgueva que conocemos hoy, que ese paseo. El río Esgueva era lo que convertía Valladolid en, con perdón de la expresión, un poco en una cloaca, porque yo por todo lo que he leído decían que era un río bastante maloliente, pero aparte de eso era un río que atravesaba la ciudad en 2 ramales. Uno de ellos bajaría por Paraíso, que es el que vendría desde Prado de la Madalena, cogería la calle Paraíso, pasaría por la calle Esgueva, que es exactamente de donde coge el nombre, y es donde estaba la casa de Andrés de Proaza, por eso dicen que el agua se teñía de rojo al pasar por su casa, bordearía la Antigua que además justo por la parte de atrás, donde está toda la zona de bares, lo que había ahí era un cementerio. Era muy típico que las iglesias tuvieran un cementerio al lado, y allí lo que habría sería un pequeño camposanto. Seguiría el río, bordearía toda la calle Solanilla, seguiría todo recto por el lateral de la catedral, y ya se metería hacia lo que es el mercado de Portugalete, el mercado del Val, eso, el mercado del Val, y hacia el Pisuerga, que es donde desembocaba. Luego habría otro ramal, que es el que vendría por Miguel Íscar. Vendría por Miguel Íscar, atravesaría la calle Santiago y también desembocaría al Pisuerga, pero por otro lado. Serían los dos Esguevas. Tenerías. Ahí iba a la plaza de Tenerías. Sí, pero pasaba muy cerquita de Santiago. Sí, pero claro. Luego iba ahí, donde está el puente del Cubo. Sí, efectivamente, que ese puente ha estado abierto hace nada. Hace un año, creo, 2, está haciendo las obras justo ahí enfrente de la cúpula del Milenio y ha quedado el puente. Han encontrado unos restos. Por eso digo, por ahí venía el río, sí. Ha quedado el puente del Cubo abierto, claro. Hay fotos, porque a fin de cuentas se ha soterrado, pues también lo mismo, en 1900 y pico fue cuando se desvió, en 1910 fue cuando esta vez estaba desviando. 1800 y algo, a finales, se intentó soterrar uno de los ramales, pero el desvío fue en 1910. Entonces hay fotos del puente del Cubo y el río pasando por ahí. Bueno. Me acuerdo yo. Me parece extraño, Permíteme que lo dude. Bueno, entonces, ese es un poco el Valladolid que quiero que imaginemos. Un Valladolid de calles polvorientas, evidentemente, sin asfaltar. Un Valladolid que el río Esgueva, insisto, hacía colira mal, que cuando llovía se inundaba, se desbordaba enseguida, se encharcaba. De hecho, hay quien dice que si el rey Felipe II se llevó la corte a Madrid fue, entre otras cosas, porque Valladolid era insalubre, porque decían, el médico le aconsejó que buscara un sitio mejor porque Valladolid no era un sitio sano. Y de hecho, tal es la cosa que hasta el propio... fijaos hasta dónde llega la cosa. Hasta, bueno, aquí en Valladolid llegaron un montón de personalidades, Quevedo, Góngora, hasta el propio Góngora nos dedicó una poesía a nuestro río Esgueva. A veces la leo, es muy largo, no suelo leer todo, solo leer alguna estrofa y hoy he preparado un par de ellas. Pero fijaros el cariño que le tenía, por ejemplo, el señor Góngora al río Esgueva, porque dice: ¿qué lleva el señor Esgueva? Yo os diré lo que lleva. Lleva este río crecido y llevará cada día las cosas que por la vía de la cámara han salido y cuantos ha proveído según leyes de digesto, por jueces que antes de esto lo recibieron a prueba. ¿Qué lleva el señor Esgueva? Yo os diré lo que lleva. Lleva sin tener su orilla árbol verde ni fresco, fruta que es toda de cuesco y de madura amarilla. Hácese de ella en Castilla, conserva en cualquier casa, y tanta ciruela pasa que no hay quien sin ella beba. Ya. Y bueno, si leéis el resto del poema, pues hablaba maravillas de Esgueva, le tenía mucho cariño. Entonces yo creo que esto ya hace ver lo que la gente pensaba. Hay que imaginarse que en esa época era la cloaca de la ciudad, de todos los residuos, los restos de comida de las carnicerías que estaban por la zona de Plaza España, todo lo que sobraba, todos los despojos iban al río. Entonces no debía ser muy agradable. Pero no era todo malo, El Valladolid era una de las ciudades con más palacios de Europa, por ejemplo.
Y de hecho, aunque hemos derribado muchos, todavía nos quedan bastantes y a veces incluso pasamos por delante de muchos palacios sin siquiera saberlo. Entonces, bueno, era una ciudad, yo imagino, bastante bonita, sobre todo para la época. Ya nos hemos hecho un poco una imagen de cómo es el Valladolid de la época, ya conocemos la leyenda, pero falta hablar de la novela. Falta hablar del libro del Sillón del Diablo, porque eso es lo que yo he utilizado como punto de partida. He utilizado una leyenda como punto de partida para hacer esta obra, pero no es una novela histórica, aunque tiene tintes de novela histórica. No vais a empezar a leer el libro y vais a encontraros que estáis ambientados totalmente en el siglo XVI, aunque hay muchos capítulos ambientados en el siglo XVI. Es un juego. Casi se podrían decir que son dos historias en uno. Empecéis a leer el libro y os vais a ir alternando un capítulo en el siglo XXI, concretamente en el 2015, un capítulo en el siglo XVI, en 1550, y vais a ir saltando. Son dos historias aparentemente independientes, que de hecho se podrían leer de manera independiente, pero que evidentemente están totalmente relacionadas, y llegará un momento en el que el lector diga, ya lo entiendo, todo lo que está pasando aquí tiene que ver con todo lo que pasa aquí, pero no puedo contar exactamente qué encaja con qué, porque claro, evidentemente estaría dando demasiadas pistas. Pero el juego es ese, ¿no? Ir leyendo las dos historias y ir viendo cómo lo que pasó en el siglo XVI tiene su eco en el año 2015. De ese modo, como tenemos una historia con un asesino, que es Andrés de Proaza, una persona que de momento sabemos que mató a un niño, como poco, que es lo que nos cuenta la leyenda, ¿qué no vamos a encontrar en el siglo XVI? Pues no nos vamos a encontrar nada bueno. Lo que tenemos es alguien que ha tenido la brillante idea de querer emular los crímenes que cometió Andrés de Proaza en el siglo XVI. Y como allá donde hay un asesino hay un policía, en este caso unos cuantos, pues lo que vamos a tener es un grupo de policías intentando descubrir qué sucede, descubrir qué pasa, anticiparse a los movimientos del asesino, darle caza. Y ahí tenemos un poco el juego montado, ya todas las fichas del tablero situadas y la novela un poco formada. Lo que hace un poco de catalizador es un hecho importante, que tiene que ver con Fabio Nelli, que también por eso os he preguntado a todos quiénes había estado en Fabio Nelli. En la época del libro, el museo hace 125 años. En el libro, en la realidad no pasa, ¿vale? Que nadie crea que esto es real, esto forma parte de ficción del libro. El museo atraviesa un mal momento económico y deciden crear una fiesta de conmemoración del 125 aniversario para intentar relanzar el museo, para que la gente lo conozca, para publicitarlo y atraer visitas al museo. De esa manera se celebra una fiesta y en esa fiesta sucede algo. Y ahí lo dejo. ¿Vale? Yo creo que ya tenéis muchas piezas que ir encajando sin haber leído el libro. Y más aún si sabemos qué hay en ese museo. Entonces, en esa fiesta sucede algo. Y esto un poco acaba dando lugar pues, a una especie de gincana por toda la ciudad para intentar atrapar al asesino, que está haciendo un poco de las suyas por toda la ciudad. Además, intento que cada cosa suceda en un lugar emblemático. Entonces, también os he preguntado quiénes sois de aquí. Porque si sois de Valladolid, yo creo que vais a disfrutar mucho leyendo el libro, porque cada cosa pasa en un sitio importante. No hay, bueno, alguno hay, pero no hay apenas escenarios normales. Os vais a encontrar la Plaza Mayor, os vais a encontrar el Palacio de Santa Cruz, os vais a encontrar sitios que conocéis, la catedral. Vais a ir leyendo el libro y vais a decir, pues son lugares por donde paso cada día, son las calles de mi ciudad. Quien no es de Valladolid, que también podría haber pasado, podría haber levantado la mano a alguien, no, es que yo soy de Burgos, podría haber sucedido. Pues lo que va a encontrar en la ciudad es una guía de Valladolid, porque a la par que se van describiendo los lugares, se dan unas pinceladas de su historia, de qué pasó ahí, de cómo era antes, de cómo es ahora, de por qué ese monumento o ese lugar está así. Entonces también hace un poquito de guía de la ciudad. A uno, cuando uno es un amante de tu ciudad, pues le gusta vender lo suyo, ¿no? Y uno se nota. Cuando uno es un enamorado de su ciudad, se nota. Y no he podido evitar plasmarlo en el libro. Entonces, tanto si sois de Valladolid, que vais a ver lugares muy cotidianos, como si sois de fuera, que vais a aprender mucho sobre la ciudad, pues yo creo que el libro os va a gustar. Me han llegado muchos testimonios de gente de fuera que han dicho que conocen Valladolid a través del libro. Bueno, imagino que se habrán apoyado un poco en internet, en plan de voy a ver cómo es este lugar, pero bueno, conocen Valladolid a través del libro. Y gente que ha venido a Valladolid para verlo porque le querían ver los lugares. Tengo que hablar con el ayuntamiento a ver si me dan alguna comisión o algo por traer turismo. Entonces, bueno, pues eso es un poco la idea de la novela. Ya os he dicho que allá donde hay un asesino hay un montón de policías. En este caso los tenemos de todos los colores, porque vamos a tener a Navarro, por ejemplo, que es Antonio Navarro, es un policía nacional, un inspector de la Policía Nacional, pero muy a la vieja usanza,
Un hombre rudo, rígido, de malos modales, que le gusta resolver los casos a su manera. Tenemos a Alfonso, que casi está en el punto opuesto. Es un policía municipal que se ve metido en toda esta trama, el hombre casi sin quererlo, y que básicamente es todo lo contrario, le gusta llevarlo todo, pues casi seguir las normas, no salirse del camino. Y si a Navarro es rudo, este sería justo el punto extremo, es una persona demasiado amable, demasiado blanda, casi diríamos, ¿no? Es un poco blandito el personaje. Y eso hace también un choque de caracteres, que también es interesante. Y luego hay un montón de personajes más. Está Bárbara, la directora del museo, que como bien he dicho hay una fiesta, hay un museo, en el museo pasa algo, pues evidentemente está la directora del museo. Tenemos Cristina, que es la periodista del periódico más importante de la ciudad, que en la novela se llama El Heraldo de Valladolid. No sé si alguien le puede sugerir algo al periódico más importante de la ciudad. Ahí lo dejo, no sé. Tenemos, bueno, pues su compañero de trabajo. Hay muchos personajes, ¿vale? Hay una serie de personajes que están por ahí distribuidos y al final, pues entre todos entrelazan y crean, se entretejen y crean toda la estructura de la obra. Una obra que, digamos, son más de 500 páginas. 512 páginas tiene la primera edición, 516 tiene esta segunda, luego explicaré por qué ha crecido. Ha crecido en páginas, pero no en contenido, por eso digo que luego lo explicaré. El proceso de hacer esta novela ha sido bastante curioso, porque empecé con una idea que me vino a la cabeza. Estaba un día, además de la manera menos glamurosa, estaba un día en la piscina con unos amigos y me surgió la idea me hablaron de la leyenda del sillón, que yo no la conocía. Yo era parte de ese 50% que no conoce la leyenda. Y en ese momento yo siempre he escrito, me ha gustado escribir relatos, había escrito alguna novela corta, nunca nada demasiado largo, siempre historias pequeñitas, más bien eso, relato, era lo que más me gustaba. Y de repente me vino a la cabeza la idea. La idea poco a poco se fue formando ella sola. El sillón del diablo, trasladarlo a la actualidad, los crímenes, me fue apareciendo la historia. Y dije, voy a escribir algo sobre ello. Claro, en ese momento uno no imagina que acabará publicado. En ese momento, cuando empecé a ver cómo iba quedando, dije, sí, esto se va a publicar seguro. Pero en ese momento dije, bueno, voy a escribir a ver qué sale. Y entonces empecé a escribirlo y la verdad es que, bueno, pues la historia intentó seguir los caminos que yo había pensado, pero también tenía un poco vida propia. Porque los personajes, ellos mismos me iban diciendo lo que tienen que hacer. Entonces a veces la historia se me iba un poco del cauce y cogía caminos distintos. Pero bueno, si veis las notas a lo mejor preliminares de la novela y lo que salió al final, es muy parecido, pero no es del todo igual. Yo siempre pongo un ejemplo. Tú tienes dos personajes con su personalidad totalmente definida y tú piensas, bueno, pues vamos a hacer que estos se junten y que discutan porque es maravilloso que discutan. Pero claro, esos personajes, como tienen su personalidad, empiezan a hablar y cada uno habla con su manera de ser, y es que este no se puede enfadar porque es un buenazo. ¿Y cómo se va a enfadar este? Y claro, este no le va a decir nada malo porque tiene muchas ganas de verlo. Y cuando te quieres dar cuenta no están discutiendo, todo lo contrario, están dando un abrazo. Y tú dices, bueno, venga, pues ya discute más adelante, no pasa nada. Y te toca pues ir siguiendo por otros caminos. La propia historia sigue su vía y fluye un poco ella, ¿no? Eso me gusta siempre decirlo porque es un poco prueba de que los personajes están vivos realmente. Que tienen tanta vida que me condicionan a mí. Yo soy casi la mano que escribe lo que ellos me dicen que escriba. Es una prueba de eso, de que ellos tienen su propia vida propia. A la hora de escribir, bueno, siempre me gusta coger el ordenador, y aquí es una cosa muy curiosa, porque yo, aparte de dedicarme a escribir, yo soy informático, y yo creo que a la hora de escribir se nota mucho. Me gusta usar la palabra ingeniero de letras, porque utilizo técnicas que aprendí en ingeniería para escribir. Entonces, la jerga que utilizo yo a la hora de escribir el libro es casi más ingeniero que de escritor. Yo, por ejemplo, cuando saco una nueva versión del libro, lo tengo escrito, lo releía, lo cambiaba, digo, voy a escribir el capítulo, lo voy a arreglar un poquito, voy a ver si lo mejoro, o voy a escribir un nuevo capítulo. Lo que hacía era que sacaba betas. Una beta, pues en informática, es una versión no finalizada de un programa. Entonces, como eran versiones de libros sin terminar, pues yo iba haciendo betas. Y luego les ponía numeritos, como a los programas, la versión 12, la versión 13, pues yo iba poniendo betas. Cuando cogía el libro y encontraba un error, pues yo decía que estaba depurándolo, que es lo que se hace cuando uno está programando, pues está buscando errores en un programa, pues se pone a depurar, pues yo voy a depurar el libro. Yo usaba siempre la jerga de informático, porque oye, me viene de formación profesional. Y eso también se nota en otra técnica muy buena. En ingeniería hay algo que se conoce con el nombre de divide y vencerás. Divide y vencerás lo que te dice es que cuando tienes un problema muy grande,
en lugar de afrontarlo, que dices, madre mía, a ver cómo hago esto, que es enorme, es mejor trocearlo en problemas pequeñitos. Eso aplicado a ingeniería, pues también cuando te dices, tienes que hacer un programa de ordenador, pero ese programa es muy complejo, pues dices, ¿por dónde empiezo? Pues en lugar de hacer el programa entero, lo vas dividiendo en cachitos y voy a hacer que haga esto, o un botón que haga esto otro, voy a hacer, y vas haciendo pequeñas funcionalidades. Y cuando te quieres dar cuenta, has hecho todas las pequeñas funcionalidades que eran tu programa grande. Pues explicado así a grosso modo, que es un poco más complejo, pero bueno, yo lo he aplicado al libro. Entonces, una historia tan compleja, lo que he ido haciendo es dividirla en pequeños capítulos. Cada capítulo, desde un punto de vista cinematográfico, de hecho gente que está más metida a lo mejor en el mundo del cine me lo ha dicho, y es que este libro casi parece una película, podríamos decir que cada capítulo es una secuencia. Es una escena que transcurre en un lugar determinado, con una serie de personajes determinados, una única acción. Pero a mí me gusta más decir que cada capítulo casi es un relato independiente. Es decir, cada capítulo narra un cacho de la historia. Tiene un comienzo, suceden una serie de cosas y el capítulo concluye. No concluye la historia, evidentemente, no se ha resuelto nada, pero sí concluye esa acción narrativa. Así lo he ido yo un poco dividiendo. Y así vais a encontrar el Sillón del Diablo contado, tanto en partes en presente como en partes, insisto, en pasado. Va viendo varios saltos con las dos historias que se entretejen, como he dicho antes. Y bueno, esto es lo que nos ha llevado hasta aquí. Se sacó una primera edición, la editorial fue Glifos, tuvo muy buena aceptación, entonces hemos sacado una segunda edición, que es la que tenemos aquí delante. Esta segunda edición tiene muchos cambios frente a la primera. Si alguno conoce la primera edición, lo primero que os habrá llamado la atención es la portada, que es distinta. Antes teníamos otra portada, donde salía aquí Andrés de Proaza, el sillón de fondo, y ahora tenemos otra portada que es mucho más cinematográfica. Aparece la antigua, aparece un personaje femenino, que es Bárbara, Andrés de Proaza aparece aquí sentado en el sillón, acá aparece uno de los policías que es Navarro. Bueno, pues tenemos una serie de personajes que casi parece el cartel de una película más que la portada de un libro. A mí personalmente me gusta muchísimo más esta portada que la portada original. También ha cambiado todos los acabados, el otro libro era brillo, este se ha elegido mate, simplemente porque sea distinto. El papel es amarillo, el otro era papel blanco, aquí hemos elegido color hueso. Y sobre todo se ha elegido una cosa que ha gustado mucho, y es como la historia se divide en dos tramas, la trama del siglo XVI y la trama actual, se han elegido dos tipos de letra. Una letra más envejecida, un tipo de fuente que parece más antigua para toda la historia del siglo XVI, y una fuente más moderna para toda la parte actual. Pero sin duda lo que más ha gustado y lo que es la novedad estrella de esta segunda edición es la existencia de ilustraciones, que todo el libro está repleto de ilustraciones que la primera edición no tenía. Tanto la portada como las ilustraciones interiores son obra de Tayete, que es un ilustrador de Valladolid que sinceramente si no le conocíais os recomiendo que le busquéis. Tiene perfiles en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y vamos, os va a dejar boquiabiertos. Tiene una calidad dibujando espectacular. Para mí es un orgullo y es un honor poder contar con sus ilustraciones en este libro. Y bueno, pues yo también os digo una cosa, ya que os pasáis por Instagram, por Twitter y por Facebook, también podéis buscar a mí, que también cuento cosas. Yo no soy una persona muy activa en redes sociales, ¿vale? Lo reconozco. Tal vez dicen que en casa del herrero, cuchillo de palo. Soy informático, trabajo mucho con ordenadores y sin embargo las redes sociales pues las tengo un poco abandonadas. Me gusta más el trato personal, es lo que tiene. Pero bueno, sí que os mantendré al tanto de todo lo que hago, todo lo que escribo, si hay presentaciones, si sale la segunda parte, porque hay una segunda parte en camino. Antes justo de la presentación me estaban por ahí preguntando por ella. Hay una segunda parte ya escrita y ya en camino. Todo eso lo iré anunciando. ¿Sí? Eso es bueno también comentarlo, porque si os gusta el libro y os queréis con ganas de más, pues bueno, podéis dejarlo aquí. Desde luego, la historia tiene final, acaba, es cerrada. Pero si os gusta decir, es que me ha gustado mucho, quiero más, pues no pasa nada. No tardando mucho, habrá un segundo libro que utilizará los mismos personajes y bueno, pues es un poco parecido. Me preguntan mucho, ¿también sale el Sillón del Diablo? No es sobre el Sillón del Diablo, es sobre otro caso. Es otra historia muy importante que también pasó en Valladolid. Y bueno, pues aprenderemos más sobre nuestra historia, también jugará con dos historias distintas. Bueno, pues cuando salga os invito también a que la leáis porque bueno, creo que va a gustar mucho. Yo personalmente creo que va a gustar mucho, pero de momento toca esperar. Y los que no hayáis leído la primera parte, pues tenéis la primera parte para leerla. Quiero leeros, os he preparado aquí una pequeña porción del libro. Está disponible en internet porque tengo colgados lo que es el prólogo y creo que el capítulo 1.
en mi página web, que es victormdelpozo.es, si alguno quiere también entrar, podéis leerlo. El prólogo y el capítulo 1 está colgado, lo descargáis en PDF y podéis leerlo. Pero bueno, voy a leer yo aquí lo que es justo el inicio del libro. Lo he preparado las primeras líneas, para que veáis cómo empieza el libro. Entonces dice: la ciudad dormía tranquila. Sus habitantes habían agotado las horas de sol y la gran mayoría se encontraban cobijados al seguro resguardo que ofrecían sus hogares. Las estrechas y polvorientas calles se hallaban completamente vacías, sumidas en la más insidiosa oscuridad. Tan solo la tenue luz ocasional de alguna candela proveniente del interior de una vivienda cualquiera se atrevía a romper aquella negrura, cediendo generosa parte de su resplandor para arrojar un poco de luz al exterior. Esa fría noche de noviembre de 1550 no parecía ser diferente de las demás, al menos para la gran mayoría de los habitantes de la villa castellana de Valladolid. Arropado por la seguridad que le ofrecían las sombras y escondido tras un oportuno recoveco, un experimentado asaltante aguardaba pacientemente a su víctima, cuchillo en mano, con la intención de robarle la bolsa y quizás si tenía algo más. A pocas calles de aquel lugar, a los pies de la iglesia de Santa María de la Antigua, un pequeño cementerio servía como última morada a quien en vida lo solicitase, sin importar la riqueza del difunto, cosa esta poco convencional. Envuelto por la oscuridad que a duras penas lograba disolver con su pequeño candil, un fraile echaba una última palada de tierra sobre la tumba de algún pobre diablo que por no tenía ni quien le llorase. Una vez terminó de dar sepultura, el monje puso los brazos en jarra y arqueó ligeramente su dolorida espalda hacia atrás. Desde esa postura comprobó satisfecho su obra. Un reducido montículo de negra tierra se le presentaba sobre el lugar donde acababa de realizar el enterramiento. Finalizado el trabajo, abandonó el pequeño cementerio siguiendo el tétrico camino marcado, custodiado a ambos lados por las cruces de madera que señalaban el lugar de las tumbas de los difuntos. Cubrió su cabeza con la capucha del hábito, tras abandonar el recinto, lamentándose del frío y silbando una conocida melodía, se alejó del lugar. A su espalda, las obras de la nueva colegiata renacentista avanzaban tan despacio que tras 27 años de obras apenas dejaban entrever un par de inconclusos muros de blanca piedra en pie, aún cubiertos por los andamios de los obreros. El religioso paseaba descuidado por las oscuras calles de la villa, pensando en el jugoso plato de garbanzos que le esperaba para cenar junto a sus hermanos o en las ganas que tenía de tenderse sobre el duro camastro de su celda. Llegó hasta el puente de las Cabañuelas que atravesaba las malolientes Esgueva y se dispuso a cruzarlo, poniendo rumbo, sin saberlo, a su cita con el asaltante, que pacientemente aguardaba oculto entre las sombras. Aquí se describe un poco lo que he comentado ya, el Valladolid del siglo XVI, y ese entorno de la Antigua, de la Catedral del Fondo en construcción. Por eso he elegido un poco esa introducción de la obra, justo por eso, la primera página y media del libro. Y bueno, voy a terminar diciendo una frase que me gusta siempre decir al final de cada presentación, porque me parece muy apropiada, y es una frase que dijo Saturnino Pérez Manescau, que fue un estudioso del Sillón del Diablo y bueno, un montón de obras, o sea, de leyendas de Valladolid, y que escribió un libro llamado Tradiciones Universitarias, y él termina el capítulo que dedica a la leyenda del Sillón del Diablo, lo termina de esa manera. Dice: yo, claro es, no creo en esta hechicería. Cuando dice esto se refiere a la leyenda del Sillón del Diablo. Pero nunca me he sentado en él, y tampoco aconsejaría a nadie que lo hiciese. Lo mejor de los dados es no jugarlos. Y cuando digo esto yo siempre me pregunto, ¿alguno de vosotros se atrevería a sentarse en el sillón? ¿Os sentaríais?